Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Araí Acosta y es un gusto estar con todos ustedes. Ya comenzó su programa Lado B. El día de hoy tengo un excelente invitado. Me acompaña el doctor José Rafael Mata Peña. Él es doctor en ciencias, especialista en medicina interna, máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento. También es egresado del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana y es profesor titular y asesor de universidades en Cuba y en Argentina. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto que esté en Lado B. Aquí, sacando un poquito de tiempo del consultorio para venir a visitarlos. ¿Cómo estás? Excelentemente bien, porque hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de la medicina regenerativa, ¿verdad? La medicina regenerativa. La medicina regenerativa tiene muchos años. Incluso en siglos anteriores las terapias celulares se utilizaban. Hubo un paciente que se le estaba muriendo a un médico en el siglo XVIII y aplastó los testículos de un mono y se los puso durante una cirugía y lo pudo salvar porque el paciente presentó tetania porque lo estaban operando del tiroides y le llevaron la paratiroide, que es la que regula fundamentalmente el metabolismo del calcio, y el paciente empezó a morir y bueno, se les ocurrió, y eso fue uno de los primeros pasos de la medicina regenerativa. Y la famosa trasplante de médula ósea con los casos de leucemia, el cáncer en sangre. El mismo se empezó a hacer incluso hace más de 50 años atrás, y fue uno de los primeros avances de lo que es la medicina regenerativa. En pocas palabras, podemos decir que la medicina regenerativa ha llegado para cambiar o para sustituir la medicina habitual. No creo que sea cambiar ni sustituir, sino que es un paso de avance en lo que es la medicina en este momento. O sea, lo que es las ciencias médicas, hay un paso de avance, hay una sustitución, vamos a decir, no de la terapéutica, sino una nueva forma de curación de la enfermedad. Porque su objetivo fundamental es curar todas aquellas entidades, todas aquellas enfermedades que hasta el momento no tenían cura, sino que se hacían tratamientos paliativos, o sea, tratamientos de mantenimiento a la persona, como son utilizando antiinflamatorios, corticoides y todo eso, que harían de que la persona tuviera un mantenimiento de su enfermedad. Sin embargo, con esta, muchas de las enfermedades ya se está logrando su cura, como por ejemplo en la leucemia, a pesar de que hubo muchos rechazos. ¿Por qué? Porque se hacía el trasplante con la médula de compatibles, pero muchas veces se hacía el rechazo del órgano como tal, de la médula como tal. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay que darle quimioterapia o hay que dar corticoides que inmunodeprimen al paciente, que por un lado evitan el rechazo, pero por otro lado afectan otros órganos y sistemas. Y se pudo descubrir que con la medicina, con la terapia se lograba con órganos propios, o sea, utilizando células propias del individuo, ya no va a haber rechazo porque es lo propio tuyo, y a lo propio de uno no lo va a rechazar. Por tanto, la medicina regenerativa, en sentido general, podemos decir que es una medicina que va a regenerar, como su nombre lo dice, va a reparar los órganos con sus propias células, y consta de tres aspectos fundamentales: la terapia celular, que después es amplia y vamos a hablar al respecto de ella; la ingeniería de tejidos y la ingeniería genética. Si quieres, empiezo explicando cada una de ellas. Me parece excelente. Empezamos con la terapia, ¿verdad? Esa es la más larga de todas. Yo creo que podemos empezar mejor con lo que es la ingeniería genética, que es más cortita. La ingeniería genética es a nivel universitario, vamos a decir, en protocolos de investigación a nivel internacional, en muchos países que lo están llevando a cabo, y la misma, la ingeniería genética en sentido general, para que los televidentes entiendan, consta de introducir un gen que va a bloquear o va a sustituir el gen dañado. O sea, es una enfermedad hereditaria, es fundamentalmente para las enfermedades hereditarias, que hasta el momento no tienen cura. Enfermedades hereditarias con las que tú naces, y ese gen viene con esa información, que puede venir de papá, de mamá o de ambos inclusive, que puede ser dominante o recesivo, y que te va a tener afecciones neurológicas importantes muchas veces. Con ese gen que uno introduce, él va a sustituir el gen dañado por un gen nuevo.
y ese gen va a ser la función que debe ser en el organismo. O sea, la ingeniería genética está en fase de investigación, ya se han hecho pasos muy importantes en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, para muchísimas enfermedades, como la anemia de Fanconi, como las leucodistrofias, para muchas de esas enfermedades que no han tenido cura hasta el momento y que han mejorado fundamentalmente en niños en este momento. O sea, la ingeniería genética. La ingeniería de tejidos es algo muy interesante, que es algo, vamos a decir, como de ciencia ficción. ¿Qué es lo que puede ser de ciencia ficción en este caso? Es que vamos a crear un tejido, vamos a crear un órgano en tercera dimensión a partir de las células. Y entonces a través de sistemas computacionales y de información se van haciendo andamios que se llaman de células, y estos van creando un órgano en tercera dimensión con tus propias células y se lo van a implantar a la persona. Y es como si fuera algo nuevo, súper novedoso. Puede hacer un diente nuevo, un corazón nuevo, y ya se ha logrado una vejiga, un hígado, una laringe nueva, en todos esos casos con las propias células de la persona, que por tanto y por demás no va a tener rechazo. Y de la terapia celular ya sí podemos hablar mucho de ella. Yo creo que a medida que va cursando el programa podemos decir para qué está indicado, las edades, en qué consiste la consulta, cuáles son los beneficios que puede dar esto y cuáles son los órganos y sistemas y problemas de salud que podemos resolver a través de ello. Así es, doctor. Me parece que es un tema muy interesante, pero ¿qué le parece si vamos al primer corte del programa y regresamos para empezar con el tema? Muy bueno, y seguimos hablando. Excelente. Claro sí. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Les recordamos nuestras líneas de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Por si usted tiene alguna duda del tema del día de hoy, me acompaña el doctor José Rafael Mata Peña. Él es especialista en medicina interna, máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento. Y estamos hablando acerca de lo que es la medicina regenerativa. Vamos a entrar directamente ya con el tema acerca de la terapia, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Sí, la terapia celular es lo que está más avanzado en este momento en cuanto al tema de hoy, que es la medicina regenerativa. La terapia celular, como te dije, llevaba muchos años. La terapia celular, como te dije, es la extracción de células. Ya en este caso tiene distintos sitios o lugares donde la podemos extraer de médula ósea, la podemos extraer de sangre periférica, la podemos extraer de grasa, la podemos extraer de la piel, la podemos extraer del cordón umbilical. O sea, tiene distintas fuentes de células, y su objetivo fundamental, el principio básico, es que esas células que nosotros vamos a extraer de cualquiera de estos lugares van a sustituir al tejido dañado, al tejido que tiene baja función, que ya sea por algún traumatismo, ya sea por una enfermedad degenerativa, por un deterioro e incluso por la vejez misma, donde ya van bajando las funciones. Vamos a sustituir, después de extraer esas células, las cuales vamos a procesar. Las células van a ser procesadas, van a ser purificadas, pueden ser incubadas, pueden ser sembradas, pueden ser cultivadas. Es de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Después vamos a ver en qué tipo de enfermedades es muy factible llevar a cabo estos tratamientos, y va a sustituir ese tejido dañado por un tejido nuevo, progresivamente. Tampoco es mágico, va a ir poco a poco regenerándose ese tejido, reparándose. Tejido no es lo mismo reparación que regeneración. Regeneración, tenemos un tejido nuevo, como el que era normal, como el que debe ser. Y una reparación es como, vamos a poner ejemplo de un auto, en el cual nosotros vamos a sustituir una pieza, aunque el carro sea un poco más viejo, y el carro va a seguir andando, va a seguir funcionando. Así es nuestro organismo. Lo que la diferencia entre un carro y una persona es que él está parado y lo podemos reparar. Sin embargo, en una persona no. Ella tiene que seguir funcionando en este caso. ¿Cuáles son las maneras de poder implantar estas células? Bueno, la podemos hacer directamente desde el punto de vista local. El tratamiento que en este momento está dando mejor resultado es el tratamiento articular. En las articulaciones es desde la articulación cervical, desde el cuello, toda la columna,
los hombros, los codos, también podemos hacerlo en las rodillas, que es muy importante. ¿Directamente? Directamente, las células ya después que uno se las saca de sangre periférica, donde uno procesa ese plasma, rico en factores de crecimiento y células que han salido de la médula, nosotros podemos reparar, regenerar ese tejido y tiene un objetivo fundamental, muchas veces evitar la cirugía. Si nosotros tenemos la capacidad de evaluar a ese paciente y determinar si no es factible, la persona se tiene que operar, hay que operarla, pero hay cosas que se pueden evitar. Muchas veces la persona económicamente no tiene para hacerse una cirugía, o es un paciente que tiene otras complicaciones, otras enfermedades y entonces no se puede hacer el tratamiento. Otras veces es porque la persona tiene miedo. Y yo te digo que espiritualmente, psicológicamente, si una persona no se siente en condiciones suficientes y necesarias, que no entre un quirófano. Tampoco estamos evitando como tal o diciendo que no, que la cirugía, cuando es necesaria, la cirugía hay que hacerla, pero sí evita en un gran porcentaje que se haga una cirugía y el costo que conlleva la recuperación que conlleva esto. Eso es un tratamiento local, por ejemplo. Hay otros tratamientos que se pueden hacer por catéter, directamente en la columna, directamente al cerebro, después vamos a ver para qué enfermedades, directamente al hígado, al corazón, también. Otros a través de una cirugía. Durante un acto quirúrgico, por ejemplo, hay una persona que ha tenido una fractura, puede tener una fractura, esa fractura es expuesta, ha perdido hueso, y entonces nosotros podemos sustituir ese hueso con células, con las células propias. Podemos sacar hueso de otra parte, o puede ser un hueso cadavérico y con médula ósea o con los factores de crecimiento que se encuentran en la sangre. Nosotros podemos hacer un hueso que crece y se le implanta en ese momento durante el acto quirúrgico. También se puede hacer directamente en la piel. En la piel, incluso en úlceras para diabéticos se curan. Que llevan muchos años padeciendo todo eso, en úlceras, no solo en pacientes diabéticos que tengan el pie diabético, sino en personas que tienen trastornos circulatorios, insuficiencias vasculares periféricas, que le salen úlceras, también se pueden hacer desde el punto de vista local. Todas esas son las distintas técnicas en las cuales, pero el tratamiento articular es muy importante. El tratamiento a través de catéter, el tratamiento a través de epidural, el tratamiento directamente en columna y todo eso sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de complicación, siempre y cuando llevemos todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar una infección. Pero como son propias, vuelvo y repito, de la persona, no va a tener rechazo. Doctor, ¿qué tipo de enfermedades o con qué padecimientos puedo yo asistir con usted para este método? Ajá. Bueno, hay muchas enfermedades, prácticamente casi todas. Hay algunas que no. Por ejemplo, las enfermedades desde el punto de vista oncoproliferativo, el cáncer, leucemia, mieloma y linfoma. Otros tipos de cáncer generalmente no las tratamos con esas células. ¿Por qué? Porque pueden proliferar. En ese caso hacemos otros tratamientos alternativos. Las enfermedades articulares degenerativas, ya sea por un traumatismo, los futbolistas, ya de un esguince, que si se iba a recuperar en 21 a 28 días, se recupera en 7 días, por ejemplo. Para enfermedades degenerativas de rodilla, para enfermedades de la columna, cualquier tipo de enfermedad de la columna, para hernias discales, incluso pueden ser a través de sangre periférica o puede hacerse a través de médula ósea también. Para enfermedades del codo, epicondilitis, tendinitis, enfermedades cervicales, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Para los diabéticos, tenemos una combinación de células madre, ya sea de sangre periférica, como de médula ósea, como también implante de placenta humana, para pacientes que tienen depresiones, para pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, como es artritis reumatoidea, lupus eritematoso, todo ese tipo, para enfermedades neurológicas degenerativas, como esclerosis múltiple, se pueden usar. Hay resultados, pero todavía están para el Alzheimer, para el Parkinson también se están utilizando mucho las células madre, o sea, tiene una infinidad, pero el resultado fundamental en este momento que estamos trabajando en nuestro centro, que es muy sencillo para que sea toda la población, es fundamentalmente enfermedades articulares y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y otras más.
Excelente. Doctor, ¿de qué forma es? Porque a lo mejor las personas que nos están sintonizando van a decir, se escucha todo eso muy bonito, pero ¿cómo se extrae? Porque muchas personas tienen miedo al procedimiento. Bueno, mira, el procedimiento es muy sencillo. Cuidando todas las normas y hemoterapéuticas, se le extrae sangre al paciente, al mismo o a un familiar. Ahí sí puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser el padre o la madre, y se extrae la sangre se va a llevar a un sistema de centrifugación, de purificación, de selección, incubación, de activación e implantación. Eso es en el mismo consultorio. Si vamos a hacer un tratamiento con médula ósea, ya sí es un tratamiento un poco más sofisticado, un poco más profundo, y eso es a nivel de quirófano, ya sea en un hospital con internación del paciente, y eso es de acuerdo a la enfermedad de cada uno y la evaluación en la consulta, que luego vamos a ver en qué consiste la consulta y todo eso, porque es una consulta integral como tal. Eso es fundamentalmente, en sentido general, el procedimiento que nosotros vamos a llevar a cabo con el paciente. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros podemos recibir con este tipo de tratamiento? Porque piensa uno, ay, pues a lo mejor nada más me quita y me pone y ya empieza a trabajar, pero no es así, ¿verdad? No, no necesariamente. Hay un porcentaje de pacientes, como todo en medicina, que no resuelven, pero es muy poquito el porcentaje. A veces no es lo que es la cantidad, a veces es el tiempo en que uno se lo va haciendo al paciente. Hay veces que resuelve con 2 tratamientos, 3, hay veces que resuelve con 4, hasta 6 tratamientos. Y yo digo que las células madre en algún momento prenden. Yo lo he visto, yo tengo 30 años ya de médico, vamos a decir, ya es un poquito de experiencia de varios años, y he tratado muchas enfermedades y he visto que en algunas resuelve un poco más que otras. La propiedad fundamental que tiene esta célula es la sustitución de un tejido dañado por un tejido nuevo. O sea, restablecer funciones, donde a través de un sistema de atracción de componentes que reparan el tejido, o a través de un aumento de la circulación del lugar, o a través de una, vamos a hacer, inhibición de sustancias inflamatorias que están en el lugar, que afectan la función del tejido, ellas van a hacer la reparación que hemos estado hablando a lo largo del programa. Wow. Es muy interesante, sí, y que tenga Durango, porque no está en todas partes. Así es. Que en Durango esté hace 3 o 4 años, yo creo que es importante, ¿no? Sí, es muy, muy, muy interesante. Oiga, doctor, ¿y cómo empieza a trabajar la célula ya implantada? ¿Cómo empieza a regenerarse? Bueno, ya te estuve explicando. La célula cambia sus características. Por ejemplo, la médula ósea tiene 3 sistemas. Tiene el sistema granulopoyético, que es el que produce fundamentalmente los glóbulos blancos, el eritropoyético, que es el que produce los glóbulos rojos, que es la sangre roja como tal, la hemoglobina, todo eso, y el que produce las plaquetas, el megacariopollético. En las plaquetas, y hay otros sistemas que tienen células mesenquimales, que son células, vamos a decir, que tienen la capacidad de dividirse muchas veces cuando las cultivamos, cuando las sacamos, las extraemos y las activamos. Esa célula tiene la capacidad que cuando llega al órgano empieza a convertirse en la propia célula, y entonces esa es la maravilla. Entonces, puede ser que sea una célula de la sangre y me convierto en una célula, por ejemplo, en un cartílago, en ligamento, en todo ese tipo de... Por eso es directamente donde está el problema. Donde está el problema, o también se puede hacer de otra forma. Cuando hay enfermedades inmunológicas, eso sí es importante que me lo hayas dicho, porque no lo mismo se puede hacer en vena. Podemos hacer las denominadas células periféricas regenerativas sistémicas, donde nosotros la extraemos, la purificamos, hacemos toda la activación y la ponemos en vena a través de un suero, y ese va a ir a reparar distintas partes del organismo, ya sea cerebro, ya sean distintos tejidos, pero fundamentalmente toda la parte circulatoria e inmunológica actúa directamente esa célula. Y pueden ser terapias combinadas también, puede ser local y periférica también. Hace un momento también me comentaba, doctor, de que se puede sacar la sangre propia o de un familiar. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, si vamos a sacar en médula, no.
En sangre sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos las plaquetas no tienen esa información genética. Por ejemplo, no va a tener ningún tipo de problema. Claro, no, previamente hay que hacer los estudios, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de problema en que tú le pongas plaqueta, porque en la plaqueta, cuando ponemos un concentrado de plaqueta, ahí no va a haber ningún tipo de información de ADN que trate como consecuencia que la persona haga rechazo a la información de la otra persona. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si pone sangre total, sí. Ahí sí, porque ahí no está el grupo y factor. El RH puede ser negativo, positivo, puede ser AB, AB o el grupo O, que le llaman O0. Ese sí ya, porque están los glóbulos rojos, ya sí hay una información ahí y el paciente sí puede hacer un conflicto en ese momento. Pero cuando las plaquetas no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Excelente. Doctor, tenemos que ir rápidamente a un corte. Usted no se despegue. Regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompaña el doctor José Rafael Mata Peña, doctor en ciencias, especialista en medicina interna y también en medicina regenerativa y de antienvejecimiento. Le recordamos a todas nuestras vías de comunicación, nuestro número de WhatsApp 618-238-4243 y también nuestra línea directa en el estudio 618-137-1380. Ya tenemos saludos. Son saludos especiales para usted, doctor. Saludos para el doctor José, de parte del municipio de Guadalupe Victoria, que el tema del día de hoy está muy interesante. Y también saludos para la familia González de Guadalupe Victoria. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por comunicarse. Doctor, vamos a continuar con el tema. Ahorita en el otro bloque usted me comentó acerca de las consultas integradas o integral. ¿Cuál es la diferencia o por qué? Nosotros partimos de que, si nos damos cuenta habitualmente, en una consulta médica somos muy rápidos. La dinámica de vida, la situación social, económica, todo eso trae como consecuencia que atendamos a un paciente un tiempo. Cuando nos ponemos en el lado del paciente, o sea, en el lado B, vamos a decir que el médico es el lado A y el paciente el lado B, o viceversa. Cuando estamos en ese lado, nosotros vemos que esa persona requiere ser escuchada. Así es. Requiere ser atendida, requiere ser examinada, explicado todo lo que va a hacer. Entonces pensamos que uno de los principios básicos es la integralidad. Cuando hablamos de integralidad, nosotros estamos hablando de que el ser humano es un ser biológico, psicológico y social. Existen muchos condicionantes y factores que actúan sobre el proceso de salud-enfermedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos un estilo de vida propio, nosotros tenemos hábitos que pueden ser sanos o no sanos, tenemos hábitos que no son saludables, de acuerdo a nuestra alimentación, qué plan alimentario seguimos, si hacemos ejercicio, si tenemos factores de riesgo, si tenemos hábitos tóxicos, ya sea el hábito de fumar, drogas, todo ese tipo de cosas, el sueño. ¿En qué medio ambiente nos desenvolvemos? El medio ambiente puede ser físico, químico, biológico, social, laboral, familiar. También tenemos que ver la genética con la que viene una persona. Y todo ser humano nacemos con susceptibilidades, nacemos con ciertas determinadas predisposiciones a ciertos determinados factores. Te voy a poner ejemplos para que me entiendas. Hay personas que son hijos de padres diabéticos y no son diabéticos. Sin embargo, la mitad de los hermanos son diabéticos, a pesar de que hagan eso. ¿Por qué? Porque nació con factores protectores. A pesar de tener la información, no la desarrolla la persona. Hay otras personas que fuman durante toda la vida y no desarrolla cáncer de pulmón o de laringe o de garganta como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existen ciertas determinadas predisposiciones, condicionantes que hacen que nuestro organismo llegue a presentar todo este tipo de problemas o todo este tipo de situación. Nos exponemos, por ejemplo, a ciertos determinados condicionantes, como por ejemplo el polvo, la humedad, y no padecemos de problemas alérgicos. Sin embargo, hay personas que sí lo padecen. Entonces, es importante, la medicina es enfermos, no enfermedades. Cada consulta es individualizada. Cada persona tiene que verse a través de todo un interrogatorio, todo un historial. Un historial bien profundo en lo que consiste la consulta. Para
se ve que nos ayuda a la conducta a seguir y al diagnóstico el tiempo que nosotros le dediquemos a preguntarle al paciente, a interrogarlo, a examinar y ver y detectar cosas ocultas. Muchas veces no nos sentimos cosas y por eso es una consulta promocional porque damos educación, porque enseñamos a cómo debes comer, a qué tipo de ejercicio sería ideal para ti, a tener una vida sana dentro de y adaptarlo a las condiciones y situaciones de cada persona desde el punto. Por eso es la integralidad que estábamos hablando y la integración de todo esto. Por otro lado, es importante en esa consulta detectar a tiempo cualquier problema que tenga la persona. Y otra cosa muy importante, la parte psicológica. Aunque no lo creamos, muchas de nuestras enfermedades se producen porque nosotros desencadenamos ciertas determinadas sustancias desde el punto de vista endógeno que son dañinas a nuestro cuerpo. Pueden ser icosanoides malos, sustancias inflamatorias, adrenalinas, cortisoles, que hacen que vayan a esos órganos que habíamos hablado que tú naces susceptible. Sí. Tal vez la susceptibilidad tuya sea distinta a la mía, a la de cualquier otra persona, y eso es importante conocerla. Y entonces, ante una situación como esa, ¿cuál es lo importante? Conocer esos aspectos y ver si los aspectos del medio donde se desarrolla psicológico están actuando en contra de esa persona. Y por eso es importante tenerlo en cuenta en este caso, en esa consulta. Luego hacemos un examen físico a esa persona y vemos si es necesario la terapia celular. La mayoría, ¿cuáles son los motivos de consulta más importantes? Las enfermedades crónicas. Degenerativas. En primer lugar, las enfermedades articulares. En segundo lugar, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, las enfermedades del corazón, las enfermedades circulatorias, las enfermedades inmunológicas son los principales motivos de consulta y con la terapia celular tienen mucho. Y es adaptada de acuerdo a la situación de cada uno. Y bueno, el tratamiento se puede hacer en consultorio o a nivel hospitalario. Oiga, doctor, ¿y cómo es que se puede, cómo se lo digo? ¿Cuál es el tiempo que una persona necesita para poder regenerar? Exactamente. No te preocupes, porque es una cosa extremadamente especializada. Tal vez el tema tuyo yo no lo pueda manejar. Puede ser una cosa, eso depende de cada persona. Yo digo que cada persona es un mundo, cada persona es un pensamiento, cada persona es una anatomía, una biología, una psicología, una fisiología. Yo te puedo poner un ejemplo y se entiende mucho mejor. En una consulta yo he tenido una persona de 55, 60 años con un problema en rodilla degenerativo y he tenido un futbolista de 28, 29 o 30 años con un problema de traumatismo en la articulación. El otro, la persona le ponemos sangre, o sea, le ponemos la célula, hacemos la terapia celular a la persona mayor y a la persona más joven. Y cuando vienen a la próxima consulta, la persona mayor está mejor que la otra persona. Eso quiere decir que depende de cada ser humano y de la afección que tenga. Pues puede ser de que tú puedes tener una afección en un ligamento, pero puedes tener un menisco, o puedes tener ligamento cruzado anterior, o puedes tener un tendón, o puedes tener un problema de cartílago. Y son varios, pero puede ser uno que tenga un problema de ligamento, va a resolver mucho más rápido el que tenga menos afección que el que la tenga. Por eso la terapia celular generalmente no es una sola, pueden ser varias, pueden ser 3, 4, 5, hasta 6 terapias, pero generalmente el promedio son 3 o 4. ¿Cuánto duran cada terapia aproximadamente? Menos de una hora. Menos de una hora. ¿Y el tiempo para poder hacer la siguiente terapia es? Un mes. Es mensual. Es mensual. También se complementa con medicamentos. Muchas veces se complementa con medicamentos, muchas veces ya vamos disminuyendo los medicamentos. A veces es mayor el tiempo en que está la preparación que la implantación. La implantación a veces se hace en 5, 10 minutos, 15 minutos, mientras que todo el proceso puede llevar de 30 a 40 minutos de acuerdo a la cantidad que uno vaya a hacer y el tipo de tratamiento que uno vaya a llevar a cabo. ¿Ha pasado que el paciente rechace, bueno, no rechace porque es el mismo, que no resuelva? Que no resuelva. Sí, puede pasar. Yo le digo que en el primer tratamiento una persona puede sentirse totalmente bien y eliminar completamente todo, o puede sentirse mejor, o puede estar igualito que antes. Son las 3 cosas que pueden ocurrir, pero el que está igualito que antes, que no mejoró nada, no se desanime.
porque eso puede mejorarse a medida que se van haciendo las terapias. Es lo mismo que tú cuando le das una medicina a un paciente y tienes varios con la misma enfermedad y le das la misma medicina, unos resuelven más rápido que otros. Eso depende de cada organismo. Por eso lo que te decía, que es lo bonito que tiene la medicina, que todo el mundo no es igual. Son muchos factores los que influyen en ese sentido. Y muchas veces la parte psicológica es muy importante. Yo creo que la parte espiritual en todo ser humano es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros espiritualmente somos positivos, vamos a desencadenar una serie de sustancias buenas en nuestro cuerpo y son sustancias reparadoras. Cuando nosotros hacemos relajación, visualización, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de la vida con fe, con esperanza, nuestra mejoría y nuestra curación es mucho más rápida que cuando nosotros somos negativos. Así es cierto, doctor, es muy importante. Es la esencia de la primera pregunta, lo que es integral e integrado. Excelente. Doctor, vamos rápidamente a un corte para continuar con el tema, ¿le parece bien? Perfecto. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Esto es Lado B. Ya estamos de regreso, continuamos en Lado B. Me acompaña el doctor José Rafael Mata Peña, doctor en ciencias, especialista en medicina interna, máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento, egresado del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, profesor titular y asesor de universidades en Cuba y Argentina. A veces uno le da un poco de pena que digan tantas cosas, ¿no? Yo creo que lo principal que debe caracterizar a un médico es ser sencillo. ¿Por qué? Porque uno ha sido paciente y es cuando uno comprende verdaderamente esa parte importante, esa parte humana que debemos de tener. Independientemente de la parte económica y todo, yo creo que la persona tiene que sentirse como en casa y tener confianza en una persona. Uno tiene que guardar la ética profesional con cada persona y todo lo que te cuente una persona yo creo que es válido y factible, y el impacto que tiene que tener estos tratamientos es sobre la calidad de vida de una persona, sobre la parte psicológica, sobre la parte biológica, que una persona sea útil. Incluso te puedo poner un ejemplo. Esa persona que está en una silla de ruedas con ese dolor en rodilla y ese dolor en columna, el dolor es algo terrible en una persona y todo el mundo no manifiesta el dolor igual. Es una parte subjetiva de cada persona y no se puede medir. Pero la persona, tú te das cuenta cuando tiene. Pero esa señora que está en una silla de ruedas, en una cama, tú la empiezas a mejorar y puede por lo menos levantarse, ir al baño, puede ir a comer o puede salir un día al parque. Eso ya está impactando en la calidad de vida de esa persona. Un alivio es muy importante en este caso y eso te lo brinda la medicina regenerativa. Es muy importante. Es lo más importante, la actitud, ¿verdad, doctor? La actitud. La actitud es lo que estábamos hablando en el corte. Uno tiene que tener una actitud ante todo, una actitud que te permita positivamente generar esas sustancias buenas en el cuerpo que hagan que tú te autorrepares. Porque nosotros tenemos muchas sustancias en nuestro cuerpo que nos van a autorreparar. Yo soy un conductor de eso, yo soy el que te estimula eso, pero tú tienes que cooperar mucho ante esa situación. Lo principal para que este tipo de medicina funcione es querer. Es querer. Es querer. Sí, querer es poder. Querer es poder, doctor, mire. Claro que sí. Esa es mi frase, sí. Querer es poder. Yo creo que hemos hablado ya de qué cosa es la medicina regenerativa, la terapia celular, la ingeniería de tejidos, lo que es la ingeniería genética. Hemos hablado para qué enfermedades se hace, hemos hablado toda la evolución que esto ha tenido, en qué consiste la consulta, toda la importancia que tiene esto, sus propiedades, el impacto en la calidad de vida, la integralidad, la integración que tiene esto, pero también tiene un lado B, que es el lado bonito. Así es, el de la estética también, ¿verdad? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que es así? Claro que sí. Está de moda ahora y tiene su fundamento científico, lo que es el tratamiento con células en las distintas partes del cuerpo, fundamentalmente en la cara. En nuestro equipo tenemos una especialista que te evalúa, además de todo, te evalúa fundamentalmente cuáles son los problemas que tiene a nivel estético. Y a través de tratamientos integrales y combinación de técnicas,
se puede trabajar en eso, para recuperar la piel, para revitalizarla, para darle más humectación, tonificación y todo eso en la piel. En este caso es muy interesante toda esta situación. En este caso tenemos una cosa muy, muy importante. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es, doctor? El plasma rico en factores de crecimiento que se le hace a la persona en la cara. ¿Qué hace el plasma rico en factores de crecimiento? Va a estimular una célula muy importante en la dermis, que es el fibroblasto. A medida que van pasando los años, los mecanismos van bajando, degenerativos, claro. Ya la célula produce, el fibroblasto, que es una célula, produce una sustancia que se llama metaloproteinasa. Y esa sustancia, ¿qué provoca? Que se empiecen a deteriorar fundamentalmente el colágeno, la producción de colágeno, elastina, en la piel, y que provoca que ésta se ponga flácida. Entonces, si yo estimulo ese colágeno o estimulo ese fibroblasto para que me produzca mi propio colágeno, la piel se va a ver mucho más tersa, menos flácida, más humectada, más tonificada y más luminosa. Y entonces esa combinación de técnicas hace de que también las células mejoren la parte estética, fundamentalmente en una mujer y en los hombres también, porque hay muchos hombres ya que les interesa también el cuidado. Están metidos en este mundo. Por supuesto, sí, para uno gustarle a otras personas, tiene que estar bien, ¿no? Así es, doctor. Oiga, doctor, ¿y cómo es la aplicación de esta sustancia? Porque también a veces, lo puedo decir yo, te da miedo porque dices, híjole, a lo mejor es dolorosa. No deja marcas, no deja marcas, no sé. No deja marcas, es con una aguja muy finita, son microinyecciones muy superficiales, porque verdaderamente la dermis está a 4 o 5 milímetros de profundidad. No es necesario hacerlo profundo, porque a nivel profundo estamos haciendo la parte muscular y el objetivo básico y fundamental es que entre a la dermis, en ese caso, y se hacen 3 tratamientos, 1 por mes seguido, y se hace toda una preparación de la piel. Es bien lindo, vamos a decir rico. ¿Por qué? Porque te hace una exfoliación, se hace todo un tratamiento descongestivo, humectante, tonificante, y después se microimplantan las células en las distintas partes de la piel de la cara, del cuello, del escote, y permite que los signos de envejecimiento se vayan retardando. Eso está en boga ahora, es muy importante para todas las personas, ¿no? Así es. Doctor, ¿a partir de qué edad podemos asistir? Cualquier edad. En cualquier edad podemos tener signos de envejecimiento, en cualquier edad podemos tener enfermedades. Son más frecuentes las enfermedades en pacientes a medida que van pasando los años, pero las enfermedades crónicas pueden aparecer a cualquier edad, los signos del envejecimiento pueden aparecer a cualquier edad, el fotoenvejecimiento también puede aparecer a cualquier edad. El organismo, cuando uno se expone a factores de riesgo, cuando pasan los años tiene memoria y salen más fuertemente y atacan esa susceptibilidad, predisposición o tendencia que tengamos. Doctor, ¿cuánto es el tiempo de duración del tratamiento? También depende de la persona. No, ese con media hora, 40 minutos, el tratamiento de revitalización facial. Ponle que una hora. Para consentir a la persona y que ésta vea los resultados, ¿no? En menos de una hora la persona sale con ese tratamiento, fundamentalmente. Listo. Doctor, estamos acá en Durango. Muy importante. ¿Cuántas sesiones, doctor, son las que se necesitan para la cara? Para la cara. 3 sesiones. 3 sesiones. 3 sesiones, reposa unos 3-6 meses y ya estamos. Y ya estamos. Doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, nos pueden localizar en República de Argentina 103, casi esquina Jesús García, aquí mismo en Durango, y el teléfono es 618-117-7590, 618-117-7590, y con mucho gusto lo podemos atender para hacer una evaluación y, si es factible la conducta que tomamos, el tratamiento que podamos llevar. Ha sido un placer enorme venir en este día aquí a este colectivo y a este grupo de trabajo tan interesante y tan lindo. Muchísimas gracias, un gusto para nosotros como en casa. Aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor José Rafael Mata Peña, doctor en ciencias, especialista en medicina interna, máster en medicina regenerativa y antienvejecimiento, egresado del Instituto en Ciencias Médicas de La Habana, profesor titular y asesor de universidades de Cuba y Argentina. Un gusto haberlo tenido aquí en la DOI. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron el día de hoy el programa posible. Mi nombre es Saraí Acosta, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue Lado B.